Arrancamos con este nuevo análisis a fondo y la verdad estoy súper emocionada de estar en la mesa hoy porque el material que vamos a desempacar tiene una profundidad analítica y humana fascinante. Sí, totalmente. Es de esos temas que te confrontan de inmediato. Exacto. Y a ver, el propósito de nuestra conversación hoy es muy específico. Vamos a explicar y a desmenuzar un tema fundamental para todas las personas que no pudieron asistir al estudio de grupos pequeños de la Iglesia Bautista Torrefuerte. Ajá, es como un ponte al día, ¿no? Así es, para quienes por alguna razón se perdieron esa sesión, este espacio es la oportunidad perfecta para ponerse al día, paso a paso, con toda la riqueza de lo que se discutió ahí. Y vaya que es un material que amerita este nivel de atención, ¿eh? No solo porque informa sobre un texto antiguo, sino porque, pues, funciona como un espejo psicológico. Te confronta con la naturaleza humana y nos invita a una introspección muy, muy aguda. Sí, y la base de este análisis se centra en dos textos históricos impresionantes. Estamos hablando del capítulo 6 de Oseas y el capítulo 5 de Romanos. El título del estudio de la Iglesia Bautista Torrefuerte lo resume perfecto, o sea, se llama El arrepentimiento fingido versus la transformación del espíritu. ¿Qué título tan fuerte? Súper fuerte. Y la premisa principal, la idea con la que lidia nuestra cultura hoy en día es esta tendencia casi instintiva de buscar desesperadamente los beneficios de Dios, pero sin la menor intención de ceder el control o someterse a su autoridad. Claro. O sea, se anhelan los tiempos de refrigerio, el alivio, pero se huye del proceso incómodo del arrepentimiento real. Pues mira, lo fascinante aquí desde una perspectiva analítica es la tremenda ironía que encierra el mismo capítulo 6 de Oseas. El texto arranca con una frase que si la lees aislada suena hermosísima. Dice, «Venid y volvamos a Jehová». Suena a poesía pura. Exacto. A simple vista parece el inicio de un avivamiento espiritual genuino, pero al escarbar en el contexto histórico, emerge una realidad mucho más oscura. Esas palabras se esconden una manipulación. El pueblo estaba tratando a Dios literalmente, haz de cuenta que como una máquina expendedora. Esa imagen de la máquina expendedora me parece brillante, porque, a ver, vamos a desempacar esto. Retrata una actitud universal. Es la mentalidad de cometo un error, sufro las consecuencias, inserto unas cuantas palabras bonitas como disculpa. Presionas el botón. Presiono el botón de la oración y Dios está obligado a dispensarme sanidad y alivio inmediato. Y hoy vamos a confrontar a quienes nos escuchan a decidir si su fe es una simple nube pasajera o un campo de trigo listo para la siega. Es que es la reducción de la relación a una transacción comercial. Se asume que el remordimiento vacío es suficiente para revertir el daño, cuando lo que Dios busca es una transformación auténtica. Y esa desconexión nos lleva a una táctica de manipulación clásica, esta costumbre humana de culpar a Dios por el sufrimiento propio. En Oseas 6.1, el pueblo dice, Él nos despedazó, Él nos hirió. O sea, se están posicionando como las víctimas absolutas de la historia. Un mecanismo de defensa de manual, y eso anula cualquier posibilidad de arrepentimiento. Culpar una fuerza externa es la salida fácil. El estudio menciona ejemplos concretos, ¿no? El dolor por el adulterio, la ruina por deshonestidad financiera. Y el principio teológico es que Dios es justo. Sentirse despedazado por tomar un camino destructivo no es culpa del Creador. Son las leyes de siembra y cosecha. Para ilustrar esto, el material usa una analogía súper didáctica. Haz de cuenta que alguien está en medio de una tormenta torrencial, ¿ok? Tiene un paraguas enorme que lo cubre perfecto, pero por voluntad propia decide salirse de la cobertura de ese paraguas. Ajá. Y a los pocos minutos está empapado, temblando de frío, y entonces voltea al cielo y le grita a Dios, súper indignado porque se está mojando. ¡Qué locura! Vista desde afuera es absurda, pero el estudio sugiere que esa es exactamente la dinámica que repetimos en lo espiritual. Esa analogía captura perfectamente la disonancia del pueblo. Y para ofrecer la alternativa real, el estudio nos remite a Isaías 55, versículos 6 y 7. Ahí se define qué es verdaderamente el arrepentimiento. Que exige un cambio de ruta innegable. Así es. El texto dice, deje el impío su camino. No se trata solo de llorar porque duelen las consecuencias. Arrepentirse es cambiar de dirección. Es un giro de 180 grados.
Absolutamente. Es ilógico pedir que se retire el malestar si tus manos siguen aferradas al hábito que causó ese malestar. Hechos 3:19 resuena con esto. Exige arrepentirse y convertirse para que vengan los tiempos de refrigerio. Y esa mentalidad de querer saltarse el proceso nos lleva a cómo entendían la justicia en Oseas 6:2. Aquí es donde se pone muy interesante. Hay una frase donde dicen que este castigo durará un par de días y al tercer día serán resucitados. Pensaban que era un resfriado espiritual rápido. Una visión casi infantil, ven la disciplina como molestia pasajera. Pero lo extraordinario es cómo el texto esconde aquí una de las profecías más grandes de la Escritura. Esa mención del tercer día introduce la victoria y la redención sistemática. Es un patrón fascinante. El estudio de la Iglesia Bautista Torrefuerte menciona a Abraham, que viaja 3 días para sacrificar a Isaac, y al tercer día lo recupera. Luego Jonás, 3 días en el gran pez. Es un hilo conductor que culmina con el Salvador venciendo a la muerte el tercer día. La esperanza documentada aquí es un evento radical, una resurrección real, no una simple mejora moral. Y eso conecta brillante con Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Esqueletos sin aliento, representando la condición humana sin esperanza de regenerarse sola. Y de repente, por intervención divina, reciben vida. Ese es el puente perfecto hacia Romanos 5. El apóstol Pablo argumenta que el ser humano es como esos huesos secos, incapaz de ensamblarse a sí mismo, pero a través de la intervención divina pasamos a tener paz con Dios al ser justificados por la fe. No depende del esfuerzo humano, depende de la obra de Cristo. Ahora, la pregunta lógica es, ¿cómo se ve esto en la vida práctica? Esto nos introduce a otro concepto del estudio, la idea de que conocer a Dios es sinónimo de obedecerle. En Oseas 6:3 dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer al Señor. Y aquí hay un choque cultural masivo entre el mundo occidental y la mente hebrea sobre el verbo conocer. Esa distinción lo cambia todo. En Occidente, conocer es asimilar datos. Te sabes la biografía de alguien de memoria. Pero en el pensamiento hebreo, el verbo yadá implica una relación íntima, vivencial. Transforma tu voluntad. O sea que, bíblicamente, es imposible decir que conoces a Dios si tu vida no refleja su misión a sus principios. Exacto. Si conoces al rey, acata sus leyes. Si conoces al buen pastor, oye su voz. Primera de Juan 2:4 es incisivo. Dice que quien afirma conocerle pero no guarda sus mandamientos, miente. ¡Qué fuerte! Y destruye la idea de un cristianismo puramente cultural. El material recuerda la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Visualmente, las 10 mujeres parecen idénticas. Saben la liturgia, tienen las lámparas, están en el lugar correcto. Pero la tragedia se revela en el depósito interno. A 5 les falta el aceite. Aplicado a Oseas, ese aceite es la obediencia silenciosa diaria. Tenían la forma religiosa, pero les faltó el fondo transformador para cuando llega la oscuridad. Y esa falta de sustancia nos conecta con el amor de niebla y las ciudades de refugio. Dios dice en Oseas que la piedad de Efraín y Judá es como nube de la mañana o rocío que se desvanece. El rocío parece abundante, pero no tiene profundidad. Sale el sol y desaparece sin nutrir las raíces. Es una fe condicional. El clásico amor de domingo se evapora el lunes con la primera tentación o en el tráfico de la ciudad. Totalmente. Y el estudio contrasta esto con Romanos 5:5, un amor derramado por el Espíritu Santo. Es un sello permanente. Ahora, la segunda mitad de Oseas nos lleva a un terreno histórico muy oscuro sobre Galaad y Siquem, las ciudades de refugio en Josué 20. Si alguien causaba una muerte accidental, huía a estas ciudades para escapar del vengador de la sangre. Al cruzar las puertas, encontraba asilo y juicio justo. Eran oasis de misericordia. Santuarios de vida. Y el horror, lo que denuncia Oseas, es que los sacerdotes se habían corrompido tanto que se apostaban en los caminos como bandas de ladrones. En lugar de recibir a los fugitivos, los emboscaban y los asesinaban. La perversión definitiva de una institución sagrada. Y al aterrizar esto hoy, el estudio plantea algo muy pertinente. La iglesia, los grupos pequeños, la familia, deben ser ciudades de refugio para el mundo herido. Pero si en esos espacios impera el chisme, la hipocresía o el abuso, se repite la historia de Siquem. En lugar de sanar a las ovejas, se les degüella espiritualmente en el camino. Porque da su vida, la ciudad de refugio suprema donde encuentras gracia, no una emboscada.
Y hablando de gracia, llegamos al último gran concepto, la misericordia frente a la ciega. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Esa frase desmantela la religión de desempeño. El ritual vacío es un insulto a Dios. No necesita ofrendas si el corazón está endurecido por el egoísmo. Aterrizando esto a la cotidianidad, de nada sirve diezmar, no faltar el domingo o cantar fuerte si en la semana se pisotea al cónyuge, se roba en la empresa o se vive en fornicación. El ritual solo le recuerda a Dios que se sigue amando el pecado. Es la cumbre de la hipocresía. Y el profeta anuncia que esto culminará en una ciega. El estudio lo conecta brillante con Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña de la que hablan, el falso trigo, es visualmente idéntica al trigo genuino al principio. Crecen juntas, en el mismo surco, reciben el mismo sol. Sociológicamente, en una iglesia moderna, cantan las mismas canciones, usan el mismo vocabulario teológico. El mimetismo engaña a cualquiera. Pero en la cosecha se revela la verdad. El trigo verdadero desarrolla fruto pesado y por eso se dobla hacia el suelo. Es una radiografía de la humildad. Mientras que la cizaña está completamente hueca por dentro. Al no tener fruto, se mantiene erguida, alta, orgullosa y soberbia sobre el resto. ¡Qué imagen tan potente! Al evaluar todo esto, la gran pregunta para quien nos escucha es, ¿esa fe es de rocío que se evapora con la ofensa o permanece? ¿Se es trigo que se humilla o cizaña que aparenta piedad pero vive erguida juzgando a los demás? Esa autoevaluación es el propósito definitivo. La conclusión del estudio de la Iglesia Bautista Torrefuerte es que Dios no espera sacrificios perfectos, sino un corazón contrito. Hay que volver a Él, no para pedir cosas, sino para conocerle y obedecerle. Dejar de usar a Dios como recurso de emergencia. Exacto. Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocador para que lo mastiquen en la semana. Si recordamos que la cizaña y el trigo crecen juntos y son visualmente idénticos, vale la pena preguntarse cuántas veces en nuestras congregaciones modernas podríamos estar confundiendo a la cizaña erguida y orgullosa con una postura de éxito espiritual o liderazgo fuerte, simplemente porque se ve más alta que el trigo que está doblegado en humildad. Eso sacude nuestras métricas por completo. Confundir el narcisismo con madurez espiritual es un peligro real. Con esa tremenda reflexión cerramos el recorrido de hoy. Esperamos que lleven esto en mente toda su semana, que sean verdaderas ciudades de refugio y busquen un fruto genuino. Muchísimas gracias por sumarse a este análisis a fondo y nos vemos en nuestra próxima exploración. Hasta la próxima.